Hola a todos, en este video estaremos hablando de un ejemplo acerca de coordenadas y cambios de base, ya que en el anterior video vimos únicamente la teoría de cómo hacerlo. Si no han visto ese video, les recomiendo de verdad que lo vean. Em, pero entonces retomemos los resultados del video anterior, ¿cierto? Entonces los resultados del video anterior nos decían lo siguiente. Si yo quiero ir de la base B, ¿cierto? A la base S, entonces lo que yo necesito es que, por ejemplo, el vector A en coordenadas de la base S va a ser precisamente una matriz que va a ir desde B hasta S, ¿cierto? Multiplicada por las coordenadas de A en nuestras base B. Y si yo quiero hacer lo contrario, que es ir de S a B, entonces yo lo que necesito es que las coordenadas de A en B van a ser precisamente una matriz que va desde S hasta B, ¿cierto? Y esto va a ir multiplicado por las coordenadas de A en nuestra base S. Lo otro que vimos es acerca de estas matrices A que vienen a ser el centro de todo, ¿cierto? Nosotros decimos que la matriz A que va desde B hasta S es precisamente una matriz que va a tener en su primer columna. ¿Y quién va a tener aquí en esta columna? Vamos a tener los vectores de la base en la que estoy, o sea que esto va a ser el vector B1, ¿cierto? Pero expresados en la base a la que voy. O sea que esto va a ser aquí el B2, expresado en la base a la que voy. Pero también vimos que esa matriz era precisamente la inversa de una matriz que hiciera lo contrario, o sea que fuera desde S hasta B. Por otro lado, entonces nosotros teníamos que una matriz de transformación de base, cambio de base, que va desde S hasta B, es precisamente una matriz que tiene los vectores base de S, de la base en la que estoy, expresados en la base a la que voy. ¿Listo? Expresados en la base a la que voy. Y que era precisamente la inversa de un proceso que fuera contrario, o sea, que fuera la inversa de una matriz que va desde B hasta S. ¿Listo? Bueno, ya que tenemos nuestro repaso de la teoría y las fórmulas que no las escribí, si no es porque no las fuéramos a usar, entonces quiero que consideremos el siguiente ejemplo, que fue un ejemplo que yo ya había hecho, pero que quiero que lo retomemos. Bueno, entonces voy a dibujar dos planos eh, porque vamos a trabajar con dos bases. ¿Listo? Entonces este sería nuestro primer plano y por acá tendríamos nuestro segundo plano. ¿Ok? Entonces la primera base con la que vamos a trabajar va a ser precisamente nuestra base canónica. Vamos a decir que esto va a ser 1, esto va a ser 2 y esto va a ser un poquito más para allá. Esto va a ser 3. Y aquí hablaríamos de tener 1, 2 y 3. Y vamos a encontrar quién es el vector 2, 3. O sea, un vector que va a estar por acá, llamado el vector A. ¿Listo? Y ese vector entonces decimos que viene desde aquí hasta allá. Y vamos a hablar de la siguiente base. Entonces va a ser el vector unitario I, ¿cierto? Y vamos a tener el otro vector unitario J. Listo, súper. Y entonces, en la otra base, lo que vamos a tener es lo siguiente. Esto aquí va a ser menos 1, esto acá va a ser menos 1. Y entonces esto acá sería 1, 2, 3. Y por acá 1, por acá 2 y por acá 3. ¿Listo? Y vamos a trabajar con la siguiente base. Vamos a trabajar con una base que va a ser el vector de aquí. Y el otro vector que vamos a tener va a ser este vector
pequeño de por acá. Y lo mismo, queremos ubicar nuestro vector A que tiene una posición por aquí. Decimos que A, entonces también va a ser 2, 3, ¿cierto? Y va a ser precisamente este vector de acá. Ok, ya tenemos todo lo necesario para comenzar a recolectar nuestra información. ¿Listo? Entonces, lo primero que podemos ver es que tenemos que las coordenadas de A, ¿en qué base están? Bueno, entonces definamos nuestra primera base. ¿Quién va a ser esta base acá? La vamos a llamar la base S. La base S va a ser nuestra base canónica. ¿Listo? Y esta base S va a contener ¿cuáles vectores? Va a contener los vectores I y J. Por otro lado, nuestra base acá, llamémosla la base B, que va a contener un primer vector, ¿cierto? Un vector que va a ser el vector 1, 1, y el otro vector va a ser 1 menos 1. Pero entonces yo lo que voy a hacerles es la siguiente pregunta. Ese también lo puedo escribir entonces como el vector 1, 0 y por acá el vector 0, 1. Entonces miremos lo siguiente. Las coordenadas de A, llamadas 2, 3, ¿en qué base están? Entonces ahí es donde ustedes pueden darse cuenta de que si nosotros tomamos ese vector unitario dos veces y le sumamos el vector unitario j tres veces, ¿cierto? Y hacemos esa suma, ¿a qué estamos llegando? Estamos llegando precisamente a nuestro vector A. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que las coordenadas de A en la base S, ¿quiénes son? Es el vector 2, 3. Por otro lado, tenemos que nuestra base S está en qué coordenadas. Está en las coordenadas precisamente de ella misma, de la base S, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque 1, 0 esperaríamos que fuera una vez 1, 0 y 0, 1 fuera también una vez 0, 1. Y precisamente cuando nosotros leamos algo del plano, es que estamos leyendo coordenadas en base canónica, o sea, en coordenadas teniendo vectores base y j, ¿ok? Eso es importante. Además, ¿qué tenemos por acá? Que mis vectores, ¿cierto? De la base B están en qué base. Y si nos damos cuenta, están en base canónica, o sea, están en la base S. ¿Por qué razón? Miren, pues el vector azul es el vector 1, 1, que es 1i más 1j, y el vector rojo es 1i menos 1j, ¿sí? O sea, están en base también canónica, ¿ok? Ya con todo esto, entonces la pregunta que nos puede surgir, la primera pregunta que nos puede surgir es, eh, ¿cómo son las coordenadas de A en la base B? Y lo otro es, ¿cuáles son las coordenadas de I y cuáles son las coordenadas de J en la base B? Porque aquí están en la base S. Y la otra pregunta que puede surgir es, ¿cuáles son las coordenadas de 1, 1 en la base B, o sea, en su misma base, y cuáles son las coordenadas de 1 menos 1 en la base B también, ¿ok? Esas son las preguntas que vamos a solucionar con este ejemplo, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a mirar es que si yo quiero encontrar las coordenadas de A en la base B, ¿yo qué haría? Yo digo, esto es una matriz, ¿cierto? De coordenadas de B. En la base B va a ser precisamente ¿quién? Una transformación que vaya desde S hasta B multiplicada por las coordenadas de A en la base de la que vengo. Y entonces yo les pregunto, ¿se acuerdan de quién es esta matriz de acá? Estaríamos hablando de que necesitamos precisamente una matriz que tenga en su primera columna, ¿cuál vector? Entonces, los vectores de la base en la que estoy, o sea, 1, 1, pero en la base a la que voy, o sea, en base B. Y en nuestra segunda columna tendríamos 1 menos 1 en base B.
Y lo que pasa es que esta es una incógnita, miren, aquí yo lo escribí, nosotros no sabemos quiénes son ellos. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que nosotros no tenemos como incógnita esto de acá. No sabemos quién es. Y lo otro es que tendríamos que multiplicarle por las coordenadas de A en base S, ¿cierto? Y esas sí las tenemos. Nosotros tenemos que eso sería precisamente 2, 3. Esas son las coordenadas de A en base S. Pero el problema es que no podemos hacer esto porque tenemos dos incógnitas. No conocemos ni las coordenadas de A en base B, ni conocemos esa matriz de cambio de base. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra ecuación tiene demasiadas incógnitas. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos ver, si yo más bien miro, quién es las coordenadas de A en la base S. Y entonces ustedes me dicen, ah, bueno, esto es la matriz de transformación que va desde B hasta S, multiplicado por ¿quién? Por las coordenadas de A, ¿en dónde? En la matriz B, en la base B, perdón. Y entonces, ¿quién va a hacer esto? Ah, bueno, yo sé que esta matriz es precisamente las coordenadas de la base en la que estoy en la base a la que voy. Ah, sí, esas sí las tengo, ¿cierto? Esta sería 1, 1 y 1 menos 1, ¿cierto? Porque eso es precisamente lo que estamos hablando, las coordenadas de la base en la que estoy, que es la base B, hacia la base a la que voy, que es la base S, o sea, 1, 1 y 1 menos 1. Entonces, eso ya lo tengo. ¿Y quiénes son las coordenadas de, quiénes son las coordenadas de em, A en la base B? No las sabemos, ¿cierto? Pero ya solo tenemos una incógnita. ¿Por qué? Porque sabemos quiénes son las coordenadas de A en S, sabemos quién es la matriz de transformación, nuestra única incógnita es esto de acá. Entonces, ¿cómo podemos proceder? Ah, bueno, nosotros tomamos la inversa a ambos lados y decimos quién sería la inversa de la matriz que va desde B hasta S, multiplicada por las coordenadas de A en base S, y vamos a ver que esto va a ser precisamente las coordenadas de A en la base B. Y entonces, aunque yo no sé quién es la matriz inversa, sí la podría calcular, ¿cierto? Porque yo me doy cuenta de que la matriz inversa de esa matriz que va de B a S es precisamente la inversa de esta matriz de acá, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo es esa inversa? 1 sobre el determinante, que eso es 1 sobre menos 1 menos 1, multiplicado por la junta, ¿cierto? Y la junta es invertir la posición 1 y 4 y cambiar de signo las posiciones 2 y 3. Y entonces efectúo la multiplicación y me doy cuenta de que esto es menos 1 sobre menos 2, menos 1 sobre menos 2, menos 1 sobre menos 2 y aquí 1 sobre menos 2, ¿cierto? Total que esto es lo mismo que tener la matriz 1 medio, 1 medio, 1 medio y aquí menos 1 medio. Ya tenemos entonces esa matriz, ya tenemos las coordenadas de A en S, que son 2, 3. Ahora solo faltaría las coordenadas de A en B. Entonces significa que las coordenadas de A en B va a ser precisamente la multiplicación de la matriz 1 medio, 1 medio, 1 medio menos 1 medio, y las coordenadas que son 2, 3, ¿cierto? ¿Y esto cuánto nos va a dar? Esto nos va a dar 2 por 1 medio es 1, más 3 por 1 medio es 3 medios. Y abajo nos va a dar 2 por 1 medio es 1 y menos 1 medio por 3, menos 3 medios. Y entonces yo les digo, bueno, ¿quién es 1 más 1.5? Eso es 2.5, ¿cierto? Y 2.5 lo mismo que 5 medios. Y 1 menos 1 medio es, perdón, 1 menos 1.5 es menos 1 medio, ¿cierto? Y entonces hemos encontrado quiénes son las coordenadas de A en la base B. ¿Eso qué significa? Eso significa que el vector A es igual ¿a quién? A 5 medios por el primer vector de esa base, que es el vector 1, 1, menos 1 medio de el otro vector que es 1, menos 1, ¿cierto? Y entonces miremos en el plano eso qué significa. Esto yo ya lo había hecho, ¿cierto? Pero miremoslo de nuevo. Estamos hablando de que el vector azul
yo lo debo prolongar 2,5 veces. Entonces hasta 2, 2, sería como más arriba, ¿cierto? Sería hasta 2, 2 y después un poquito, ¿cierto? La mitad. Listo. Y a eso le debo yo sumar -1/2 del vector rojo. Entonces, lo primero es multiplicarlo por -1. Eso lo mandaría hasta 1 menos 1. Pero después necesitamos tomar solo la mitad de eso. O sea que sería este vector rojo de acá. Y yo lo sumo, ¿cierto? Y sería esto de acá. Y entonces vemos que efectivamente nos está llevando al mismo punto, 2, 3, pero que según las coordenadas de B, ¿cierto? Estaríamos diciendo que las coordenadas de A, ¿en dónde? En la base B, son precisamente 5 medios y -1/2. Ya contestamos nuestra primera pregunta. Ya contestamos esta de acá. ¿Quién nos falta? Nos falta ver quiénes son las coordenadas de I en B y las de J en B. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nos acordamos de lo siguiente. El primer resultado que yo les había escrito, ¿no? Que la matriz que va de B a S es lo mismo que la inversa de la matriz que va desde S hasta B. Entonces, ¿qué teníamos por acá? Teníamos nosotros que la matriz A inversa, ¿de quién? De la que va de B a S, es precisamente la matriz que va desde S hasta B. ¿Y esa matriz qué es? Es una matriz que tiene en su primera columna los vectores de S, ¿cierto? Los vectores base de S, o sea, la base en la que estoy, y me van a dar a la base a la que voy, ¿cierto? O sea, S en mi base B. Y aquí el otro, este sería el S1, este sería el S2, me lo estarían dando en la base B. ¿Y quién es esto? Ah, bueno, esa matriz yo la encontré. Esa matriz es la matriz 1/2, 1/2, 1/2 y -1/2. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quién es el vector S1? El vector S1 es el vector I. ¿Y quién es el vector S2? Es el vector J. ¿Qué estaríamos diciendo? Que el vector I en base B es precisamente igual al vector 1/2, 1/2. Y el vector J en base B es precisamente el vector 1/2 menos 1/2. ¿Esto qué significa? Esto significa que es lo mismo que tener 1/2 de 1, 1 y sumarle 1/2 de 1 menos 1. Y esto es lo mismo que tener 1/2 de 1, 1 y sumarle -1/2 de ¿quién? Sumarle -1/2 de 1 menos 1, ¿cierto? Ok. Y entonces, ¿qué vemos acá? Lo primero que vemos, entonces, es, bueno, ¿y quiénes son esos vectores? Entonces, miremos quién sería el vector I, por ejemplo. Entonces sabemos que es tomar 1/2 de ambos, ¿cierto? 1/2 de ambos. Entonces, si yo tomo, voy a tener que escribirlo de nuevo, porque ya ese gráfico nos quedó muy cargado. Nos va a quedar por acá. Entonces nosotros hablamos de que esto era 1, esto era 2 y esto era 3, ¿cierto? Y esto debe ser 1 y esto acá debe ser -1. Ok, entonces estamos hablando de que tenemos un vector rojo, que es este vector de acá, y un vector azul, que es este vector de por acá. Entonces yo digo, tome 1/2 del primer vector. Ah, bueno, ok, 1/2 del primer vector. Entonces 1/2 del primer vector es borrar este de acá y se vuelve esto de acá. Y a ese vector súmele 1/2 del otro vector, 1/2 de 1 menos 1. Entonces, 1/2 de 1 menos 1, ¿quién es? Voy a necesitar entonces borrar este vector rojo de acá y me queda el vector chiquito de por acá,
pero entonces yo lo traigo y lo sumo por aquí y me doy cuenta de que efectivamente esa suma de vectores me dio el vector i, ¿cierto? Ahí está. Bueno, ahora qué hubiera pasado si nosotros tomamos un medio de mi primer vector, ahí está, ¿cierto? Un medio del vector azul, y ahora le sumamos menos un medio del vector uno menos uno. Entonces, eso significa que tenemos que este vector que era por acá, lo paso yo al otro lado y le multiplico por menos un medio. Y cuando lo sumo, me doy cuenta de que efectivamente ese de ahí es el vector 0, 1, ¿cierto? Es el vector j. Bueno, eso es algo interesante. Pero lo que me parece más interesante, que es lo que vamos a hacer justo ahora, es que vamos a borrar esa base de ahí y vamos a ver lo siguiente. Ok, pero estamos diciendo que el vector i en la base b, ¿cómo se ve? Entonces, al sumar esto, ¿qué nos queda? Esto aquí es un medio más un medio, esto es 1, ¿cierto? Y aquí nos queda un medio menos un medio, esto va a ser 0, ¿cierto? Y aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un medio menos un medio, que es 0, y un medio menos menos un medio, que es 1. ¿Sí? Y sí, claro, eso es lo que esperábamos. Eso es lo que esperábamos, porque estamos encontrando qué constantes me están produciendo este vector, sabiendo que estos están precisamente en base canónica. Y este también va a estar entonces en base canónica. Sin embargo, la respuesta se mantiene. ¿Quién es el vector i según la base b? ¿Y quién es el vector j según la base b? Nos queda una última pregunta. Esa pregunta es, ¿quién es 1, 1 en la base b? ¿Y quién es 1 menos 1 en la base b? Sabiendo que precisamente la base b es igual a ¿quién? Es igual a 1, 1, pero en la base s, y 1 menos 1, pero en la base s. Ok, entonces, no sé, pero quiero que se fijen en lo siguiente. Esto acá, cuando nosotros queríamos hallar el punto 2, 3, que era este punto de por acá, este vector 2, 3, nosotros lo tomamos como que eran 5 medios de nuestro vector 1, 1, menos un medio, ¿cierto? De nuestro vector 1 menos 1, ¿cierto? Ese fue el resultado que nos encontramos. Pero eso era trabajando en nuestra base canónica. Recordemos quiénes eran entonces nuestros vectores de la base B. Eran este vector de acá y este vector de por acá. Y ahora vamos a hacer algo muy interesante. Y es que vamos a olvidarnos nosotros de los ejes que habíamos construido. Y vamos a construir unos nuevos ejes con estos dos vectores base. ¿Eso qué significaría? Eso significaría prolongar este vector azul y necesitaríamos ahora prolongar el vector rojo. ¿Y qué nos daríamos cuenta? Bueno, ¿qué pasa si tomamos 5 medios de nuestro vector azul? Entonces esto sería aquí y la mitad, ¿cierto? Y si tomamos menos un medio de nuestro vector rojo, es precisamente que nos lo llevemos para allá y tengamos esto de por aquí, ¿cierto? O sea que viene a ser esto de acá. Pero, si se dan cuenta, aquí nosotros no estamos multiplicando un vector que es el vector 1, 1 y el vector 1 menos 1, sino que cuando estamos trabajando en esta base, imagínense que nuestro vector azul fuera precisamente un vector que sería el vector 1, 0, y el vector rojo fuera el vector 0, 1. Entonces sí, 2.5 veces ese vector fue lo que hicimos, que fue avanzar sobre esa misma línea. Avanzamos 2.5 veces, 5 medios,
Eso fue lo que hicimos. Y en el rojo avanzamos, ¿qué? Menos un medio, ¿sí? O sea, lo volteamos para el otro lado, quedó arriba. Y cuando lo sumamos, nos damos cuenta de que precisamente ese vector es este vector de por acá. Pero para que tenga coordenadas ya no serían coordenadas 2 3, sino que coordenadas serían, estamos hablando de las coordenadas que son 5 medios menos un medio. Piénsenlo ahora, ¿qué pasa si este fuera el eje X y este fuera el eje Y? Para que esas coordenadas sean 5 medios y menos un medio es porque el vector azul es el vector 1 0 y el vector rojo es el vector 0 1. De hecho, ese vector no se ve ahí, sino ese vector es este de acá, ¿cierto? Entonces, lo que nos damos cuenta es que cuando cambiamos de base lo que hacemos es como rotar, ¿cierto? Y en algunos casos nuestra base no va a ser como esta, que es ortogonal, ¿cierto? Forma un ángulo de 90 grados, sino pueden ser otras bases que no necesariamente sean ortogonales, pero esto tal vez nos ayude a entender un poco más porque es que nosotros hablábamos de que em, pues una base puede generar un espacio vectorial, ¿no? Mírenlo, ahí le dimos la vuelta, pero sigue siendo el mismo espacio vectorial. ¿Qué quiere decir? O sea, esto de acá es como si nosotros tuviéramos este plano de acá y estuviéramos encontrando un punto que es acá 5 medios y otro punto que es acá menos un medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de un vector que sale acá y estoy hablando de otro vector que está acá. Entonces menos un medio sí va a ser ese vector de arriba y 5 medios va a ser, o sea que es este punto de por acá, ¿sí? Conclusión, o bueno, todo esto que hablé acá, ¿cuál es la conclusión? Unos vectores base en su misma base son los vectores 1, 0 y 0, 1. ¿Listo? Son vectores estándar. Quiere decir que la base B expresada en vectores de la base B es la misma base 1, 0, pero en base B y 0, 1 en base B. O sea que S también es una base que es 1, 0, pero en base S y 0, 1, pero en base S. ¿Por qué razón? Porque nosotros las podemos expresar, recuérdenlo, como que esta base es también 1, 1, pero ahora en base S y aquí tener entonces 0, 1, perdón, 1 menos 1 en base S y aquí esta base S es lo mismo que tener, entonces lo vimos ahorita que era un medio y un medio de la base B y aquí un medio y menos un medio de la base B. ¿Y esto? Y eso fue lo que nos permitió ver que las coordenadas de A en base B eran 5 medios y menos un medio y que las coordenadas de A en S eran precisamente 2 3. Y ya escrito esto, tenemos todo el material para mirar cuáles eran las matrices de transformación, ¿cierto? De S a B era precisamente en columna la base en la que estoy y a la que voy, o sea, la base de S, pero a la base a la que voy, o sea, un medio, un medio, un medio y menos un medio. Y la otra, que es la que va desde B hasta S, entonces es los vectores de la base en la que estoy, en la base a la que voy, o sea, 1, 1 y 1 menos 1. Y estas dos son inversas la una de la otra. Espero les haya gustado, les haya quedado claro en este video tan extenso. Suscríbanse y denle like.